Hola, yo soy el Dr. Diego Medina. En esta lección vamos a complementar básicamente lo último que revisamos en la lección de técnica histológica. Hoy veremos lo que corresponde a la microscopía. Es una lección bastante sencilla, bastante rápida también, la verdad, pero también tiene sus preguntas de examen y también forma la base de todo lo que vamos a estar viendo a lo largo del curso. Entonces, vamos a revisar este tema. Recordarás del inicio de la lección anterior que nosotros decíamos, básicamente para nosotros poder estudiar un tejido, las características morfológicas, recordando que la histología es una ciencia morfológica, necesitamos primero hacer que esa muestra sea perceptible a nuestros sentidos, básicamente a través de la tinción o técnicas histoquímicas. Y recordemos que para lograr llegar a este punto, para que el tejido estuviera en una o tuviera la capacidad de ser teñido, de poder manejarlo, cortarlo, etcétera, teníamos que realizar todos los pasos previos de la técnica histológica: la fijación, la inclusión, la deshidratación, el aclaramiento, etcétera. Ok. Una vez que ya tenemos ese tejido ya físicamente manejable, fisiológicamente manejable, teñido, o sea, perceptible a nuestros sentidos, a través de todo lo que fue la técnica histológica, lo que sigue es pues ya verlo como tal. Sin embargo, aquí llegaríamos a un segundo problema. Ese problema es que lo que queremos ver aquí son estructuras microscópicas, mucho más pequeñas de lo que nuestro ojo puede ver. Entonces, pues ahí entra obviamente el microscopio. Lo que queremos hacer primero que nada con un microscopio es aumentar la resolución de las imágenes que podemos ver. La resolución básicamente corresponde a la distancia a la que nuestra vista puede distinguir dos puntos como puntos distintos. En el momento en el que nosotros empezamos a confundir dos puntos como que son uno solo, entonces ya no podemos distinguir la forma de algo. O sea, la resolución es lo que hace que yo pueda ver que aquí hay un punto rojo y aquí hay otro distinto punto rojo. Eso es básicamente. Nuestro ojo tiene una resolución limitada. O sea, cuando dos puntos están lo suficientemente cerca, aunque no estén juntos o unidos, nuestro ojo ya los capta como si fueran uno solo, y entonces ya no hay distinción entre las dos cosas. Lo que nos permite el microscopio en general es aumentar la resolución de nuestra vista, y entonces podemos ver estructuras cada vez más y más pequeñas, estructuras microscópicas. Lo que vamos a revisar aquí son distintos tipos de microscopios, las imágenes, los principios básicos a través de los cuales funcionan y algunas preguntas de examen que pudieran venir de este tema. Relativamente sencillo. Vamos a empezar con el primero, que quizás es el más común. Así como nosotros decíamos, la tinción o la técnica histológica de rutina es HY, fijar con formalina, incluir en parafina, etc. Podríamos decir que este microscopio es el microscopio que se utiliza de rutina, o sea, es el microscopio que vamos a ver en casi todas las imágenes, es el que se usa más comúnmente. Este microscopio es microscopio de luz, aunque también se le puede llamar microscopio óptico y microscopio de campo, específicamente de campo claro. Esto porque las imágenes, si tú te fijas, el fondo siempre es claro o tal cual blanco. Ok, ¿qué es lo que me interesa de este microscopio? Como el nombre lo sugiere, o como sus dos nombres lo sugieren, tanto microscopio de luz como microscopio óptico, en el primer caso, este microscopio lo que hace simplemente es producir un haz de luz que atraviesa la muestra y entonces esa muestra ya iluminada resalta los colores que tiene después de nuestra tinción y nosotros la vemos. ¿Cómo podemos verla si es tan pequeña? ¿Cómo aumentamos nuestra resolución? Con una serie de procesos de refracción. A eso se refiere con óptico. La refracción es básicamente la capacidad de la luz de modificar, o de los haces de luz, de modificar su trayecto al pasar a través de un lente. O sea, si yo tengo aquí un lente, vamos a decir, y tengo una serie de haces de luz que tienen esta dirección divergente entre sí, lo que sucede es que el lente les cambia la dirección y los enfoca
valga la redundancia, hacia algo que se llamaría un punto focal, o sea, los hace unirse. Vienen de estar en esta posición y al pasar por el lente sucede esto. Esto es algo que vas a ver mucho más a fondo en cuarto parcial de este curso y todavía muchísimo más a fondo en el curso de fisiología. Entonces, no es necesario que entendamos al 100% los detalles más específicos de este proceso. Sin embargo, eso es la refracción. Nuestro ojo, por ejemplo, es capaz de esta refracción con ciertas estructuras que funcionan como lentes dentro de él. La gente que tiene miopía o que tiene hipermetropía tiene problemas de refracción. Las estructuras que le ayudan a hacer la refracción en su ojo tienen algún tipo de defecto. Esto es lo que hace que no puedan ver a veces de cerca o de lejos, porque esto es lo que modifica un lente, modifica la resolución, o sea, modifica la distancia a la que todavía podemos distinguir las cosas. Entonces, estos procesos, que son como tal procesos de todo un fenómeno que sería la óptica, o de todo un campo de estudio que sería la óptica, estos mismos son los que utiliza el microscopio óptico. Obviamente el microscopio óptico trae sus propios lentes que le permiten tener una resolución mucho mayor que la resolución de nuestros ojos, y por eso podemos ver cosas que con los ojos no podríamos. Muy sencillo, la verdad. Ahora, preguntas de examen que pueden hacerme sobre este tipo de microscopio. Específicamente la resolución, 0.2 micrómetros. Podría sonar como mucho o muy poquito, pues tendríamos que compararlo con qué, ¿no? Por ejemplo, la resolución del ojo es alrededor de 2 milímetros. Entonces, pues sí tenemos una resolución, vamos a decirlo, mucho mayor que la que tendríamos con nuestro ojo. Ahora, otra pregunta que me pueden hacer es, de todas las partes que tiene un microscopio óptico, ¿cuál es la que específicamente le permite tener una cantidad específica de resolución? O sea, ¿por qué algún microscopio más equipado podría tener una resolución mayor, siendo los dos microscopios ópticos, que otro microscopio con menor capacidad de resolución? De todas las estructuras que estamos viendo aquí del microscopio, la que le permite modificar la resolución son estos que se llaman objetivos. En el laboratorio de microscopía, de histología, perdón, cuando estás con los microscopios, tú le das vuelta a estos objetivos y vas teniendo mayores y mayores aumentos, por así decirlo. 100x, 40x, etc. Puede ser una pregunta directa de examen. El objetivo es el que le da la resolución al microscopio. Entre más objetivos o más potentes sean los objetivos de un microscopio, pues más resolución tiene comparados con otros. ¿Ok? Pueden preguntarnos también el resto de las partes del microscopio, pero la verdad es que ahí no hay mucho que explicar. O sea, pues simplemente es verlas y saber que tienen un nombre. A grandes rasgos lo que está sucediendo es que de aquí nosotros tenemos el haz de luz, que hay un foco. Aquí empiezan a haber lentes a través de los cuales se van dando los procesos de refracción. Aquí tendríamos la laminilla con nuestra muestra. Entonces la luz, al pasar a través de la laminilla, ya trae los colores de la tinción de la laminilla. Ya no es simplemente luz de un foco, luz blanca, luz amarilla, sino que ya está con las longitudes de onda de los colores de la tinción. Entonces ya cuando lleguen a mi ojo ya voy a ver los colores que me van a permitir distinguir las estructuras. De aquí pasa a través de los diferentes objetivos, lo que puede dar más o menos resolución, y al final a través del ocular pues lo vemos con nuestros ojos. Aquí podríamos ver un esquema de cómo funciona esto, un poquito más detallado. Déjame borrar un poco. Pero es básicamente lo mismo. La fuente de luz pasa a través de ciertos lentes, ilumina la muestra, más procesos de refracción a través de los objetivos y llega hasta nuestro ojo. Bastante sencillo. Preguntas de examen. Primero, no te vayas a confundir con los nombres. Microscopio de luz, de campo claro u óptico son lo mismo. Funciona con luz de un foco, por eso el campo es claro. El campo es la luz que no pasó a través de ningún color. Todas estas células que tú ves aquí es luz pasando a través del color de la tinción. Y para aumentar la resolución de nuestra vista, utiliza procesos ópticos, la refracción de sus lentes, etc. ¿Qué estructura o qué parte del microscopio óptico le permite tener más o menos resolución? Los objetivos. Eso es básicamente todo. Estas imágenes del microscopio óptico se ven con tus ojos, o sea, simplemente pones los ojos
en los oculares del microscopio y ya ves la imagen que tú buscas. Perfecto. Ahora, ¿qué otros tipos de microscopio vamos a encontrar? Vamos a ver este microscopio de fluorescencia. Creo que por el nombre pues nadie va a batallar mucho para saber qué es lo que vamos a ver aquí. Vamos a ver imágenes pues de fluorescencia. Si tú recuerdas de la lección anterior, dijimos que las técnicas que principalmente utilizan fluorocromos, recordando que fluorocromos, fluor de fluorescencia, cromo de color, o sea, colores fluorescentes. Las técnicas en las que nosotros usábamos fluorocromos eran técnicas de inmunohistoquímica, técnicas inmunológicas, con la unión antígeno-anticuerpo para yo poder captar estructuras específicas. Entonces, pues vamos a ver imágenes producidas con este tipo de técnica. Cuando yo hago toda una técnica histológica con inmunohistoquímica, si yo la quiero poner en un microscopio óptico, pues no voy a ver nada. ¿Por qué? Porque estos microscopios de fluorescencia normalmente trabajan con luz ultravioleta y longitudes de onda que nuestra visión no puede captar. Entonces yo no voy a ver nada. La que sí lo puede ver es la computadora, y la computadora después lo transforma en una imagen con colores que yo puedo ver. Eso es lo que vamos a ver aquí. Esta microscopía de fluorescencia o estos microscopios de fluorescencia sirven para muestras que se trataron con técnicas de inmunohistoquímica y no las puedo poner en el microscopio óptico porque, como decimos, nuestro ojo no la puede ver a simple vista. Utilizamos la luz ultravioleta y la imagen, esta puede ser una pregunta de examen, la imagen se ve a computadora, no la vemos con nuestros ojos como si pasaba con el óptico. Aquí vemos unas imágenes similares a las que veíamos como ejemplos de las técnicas de inmunohistoquímica en la lección anterior, donde vemos diferentes colores para el núcleo, para ciertos tipos de microtúbulos, etc. Diferentes reacciones antígeno-anticuerpo. De los fluorocromos más utilizados, pudiera ser también una pregunta de examen, la fluoresceína. Aquí la verdad no creo que batallen porque desde que tú ves que una palabra trae el prefijo fluor, sabes que tiene que ver con fluorescencia, al menos en este contexto así lo es. Nada más. Microscopio confocal, aquí tendríamos igual una imagen producida a través de procesos histoquímicos. Esto es específicamente no con fluoresceína, sino con algo que se llama rodamina. Y si ustedes logran ver esta figura o esta imagen, tiene una característica bastante distinta con respecto a casi todo lo que hemos revisado hasta este momento. Y es que si le prestamos atención, alcanzamos a ver cierta profundidad en la figura, en la imagen. O sea, aquí se ve un plano de 3 dimensiones. Estas figuras tridimensionales para procesos histoquímicos se logran a través de un microscopio que se llama microscopio confocal. Nada más que ver aquí, la verdad. No creo que sea importante entrar en detalles de esto, solo que sepas que imágenes tridimensionales con colores así fluorescentes como técnicas de histoquímica lo vamos a encontrar con el microscopio confocal. Nada más. Y bueno, por un lado diríamos que de los más importantes es el microscopio óptico, el confocal y el de fluorescencia quizás no tan relevantes. El microscopio electrónico sí es muy relevante otra vez. Aquí hay bastantes preguntas que nos pueden hacer. Vamos a ver. Primero que nada, un microscopio electrónico funciona bombardeando de electrones a la muestra. Y depende de lo que hagan esos electrones, la computadora va a captar la información de cómo, vamos a decir, viajaron esos electrones cuando los disparas hacia la muestra y nos va a arrojar una imagen. Entonces, estos para empezar se van a ver a computadora. Lo importante, y esta podría ser pregunta de examen y lo comentamos en la lección anterior, es que aquí estamos hablando de una técnica completamente distinta a la del microscopio óptico, o sea, completamente distinta a la técnica de rutina. Si ustedes recuerdan, en la técnica de rutina la fijación se hacía a través de formalina. Pero recordemos que la formalina perdía carbohidratos, perdía la membrana celular, etc. Perdía lípidos en ciertos pasos de la técnica. Entonces, este tipo de microscopía, la microscopía electrónica, nos permite ver muy claramente
las membranas celulares. Es quizás la característica más distintiva. Pero nos queda claro que para que esa membrana celular llegue viva, llegue presente, viva no, ¿verdad? Pero bueno, llegue intacta al microscopio, pues necesita no haberse perdido en ninguno de los pasos anteriores, no haberse perdido en la fijación, no haberse perdido en la inclusión, etc. Esto nos lleva a que aquí no vamos a poder fijar con formalina. Y esta es una pregunta de examen. ¿Cuáles son las sustancias alternativas? Las comentamos en la lección anterior. ¿Cuáles son las sustancias alternativas que podemos usar para la fijación de una muestra en la que quiero preservar las membranas? Y por lo tanto, una muestra que probablemente no voy a ver con el microscopio óptico, sino que más bien voy a ver con un microscopio electrónico. Son estos tres: glutaraldehído, permanganato y el tetraóxido de osmio. Estas tres estructuras son fijadores alternativos a la formalina. Estos tres se usan principalmente en microscopías electrónicas. ¿Por qué? Porque preservan lípidos y eso, muy importantemente, me va a permitir observar las membranas. Cosa que con HIE, con la técnica de rutina, no se puede. Importante. Correcto. Y bueno, como decíamos, se disparan electrones a la muestra, por eso es microscopía electrónica. Dependiendo de lo que hagan esos electrones, vamos a ver que se pueden producir dos distintos tipos de imagen. Vamos a ver. El primero de estos tipos sería la microscopía electrónica de transmisión. Y aquí creo que la palabra nos puede ayudar bastante. Se llama microscopía electrónica de transmisión porque en este caso los electrones van a pasar a través de la muestra. Van a atravesar la muestra. Y por lo tanto nos va a dar imágenes en dos dimensiones. Una característica muy fácil, antes que nada, para reconocer la microscopía electrónica es que es en blanco y negro, no tiene colores. Entonces, desde ahí ya nos podemos ubicar que es una microscopía electrónica. Si yo veo que es en dos dimensiones nada más, o sea, que parece como si fuera literal un dibujo y ya, ahí yo estoy hablando de una microscopía electrónica de transmisión. Lo que pasa aquí es básicamente lo siguiente. Vamos a hacer un pequeño esquema. Vamos a suponer que yo tengo aquí esta muestra. Yo lo que voy a ver es esta célula o este pedazo de tejido. Vamos a decir que esta es la superficie de una célula. Y obviamente en el interior existen distintas estructuras que corresponden pues, principalmente a los organelos. Recuerda que en la microscopía electrónica de transmisión, los electrones van a atravesar la muestra. Por lo tanto, cuando se bombardean electrones a esta muestra, estos pasan a través de las sustancias inclusive que están en el interior de nuestra célula. Y por lo tanto, cuando esta información llegue a la computadora, las estructuras del interior van a ser visibles. Por ejemplo, de esta bolita roja sí pasó, entonces sí la vamos a poder ver. De esta verde también. De esta azul también, celeste también. Por eso si te fijas, en la célula podemos ver el núcleo, podremos ver diferentes organelos en el interior, porque sí está pasando dentro de la célula, en este caso los haces de electrones. Correcto. Entonces, pregunta de examen. En la microscopía electrónica de transmisión es porque sí pasan a través, sí los atraviesan los electrones a la muestra. Por lo mismo nos va a dar solo una imagen en dos dimensiones. Y bueno, otra pregunta muy directa que podrían hacernos por ahí es que este tiene la mejor resolución de todas, específicamente 0.2 nanómetros. No confundirlo con los micrómetros de la microscopía óptica. Estos son nanómetros, que es mucho mejor resolución. Correcto. ¿Cómo se diferencia esto del otro tipo de microscopía electrónica, la microscopía electrónica de barrido? En este caso también vamos a bombardear con electrones la muestra, también vamos a ver una imagen en dos dimensiones,
pero fíjate cómo se comportan los electrones aquí. En este caso vamos a hacer un ejemplo relativamente similar. Vamos a decir, aquí tengo mi célula. Tiene estructuras en el interior, obviamente, en cuanto a los organelos. Vamos a ver. En este caso, cuando los electrones son bombardeados hacia la muestra, estos no atraviesan, sino que rebotan, por decirlo de una manera sencilla, rebotan sobre la muestra. Cuando los electrones vienen de esta manera, se regresan así. Y dependiendo de cómo reboten, van a captar muy bien la superficie de la muestra. Pero lo que está dentro no se va a poder ver. O sea, yo no voy a poder observar ni esta estructura roja, ni esta estructura verde, ni esta estructura azul, porque los electrones cuando iban en la superficie de ella rebotaron. O sea, no entraron a la célula, por así decirlo. Por eso, si te fijas, aquí vemos imágenes desde afuera de las estructuras. Y como están rebotando en una superficie irregular, pues obviamente me van a dar imágenes de 3 dimensiones. Que yo creo que es la manera más fácil para rápidamente diferenciar si estamos viendo una microscopía electrónica de transmisión, recordando que era de 2 dimensiones, parece un dibujo, y una microscopía electrónica de barrido, que como está rebotando en la superficie irregular, me da una imagen en 3 dimensiones, solo por afuera, parece como si fuera una foto, tal cual, en blanco y negro, las dos en blanco y negro. Correcto. Y por último, bueno, la resolución de la microscopía electrónica de barrido, como no alcanza a entrar a la célula, no alcanza a ver las estructuras más pequeñas correspondiendo a los organelos, pues entonces va a ser un poco menor. Recuerda que la mejor resolución la tiene la microscopía electrónica de barrido, de transmisión, perdón. La de barrido se queda en 2.5 nanómetros, comparados con los 0.2 nanómetros de la de transmisión. Estas tendrían que ser preguntas bastante directas que te pueden hacer. Lo más importante en este momento es saber distinguir bien de una foto a otra, de una imagen a otra, más o menos qué microscopio se utilizó. Blanco y negro es de electrones, 2 dimensiones de transmisión, 3 dimensiones de barrido, básicamente. Recuerda que en las de transmisión atraviesan la muestra los electrones, en la de barrido rebotan sobre la superficie, por eso da esta imagen de 3 dimensiones. Recuerda que tanto en barrido como en transmisión, los métodos de fijación que usamos son distintos a la formalina, glutaraldehído, permanganato y tetradóxido de osmio. Permiten conservar las membranas porque permiten conservar los lípidos. Confocal, 3 dimensiones para técnicas de histoquímica. El de fluorescencia, facilísimo para inmunohistoquímica. Y bueno, el de normal, el de campo claro, en el que el fondo se ve blanco. El microscopio óptico o de luz o de campo claro. Resolución de 2 micrómetros. Correcto. Estos son los distintos tipos que tenemos de microscopios. Es una clase mucho más rápida que la de técnica histológica. Es introducción todavía, pero bueno, es importante que quede claro y sí preguntan esto en el examen. Sí te lo preguntan. Lo que dijimos de que el objetivo del microscopio óptico es el que mueve la resolución, lo que dijimos de las diferentes resoluciones de cada uno, etcétera. Todo eso sí te lo pueden preguntar, entonces sí hay que tenerlo en mente. Sin embargo, no creo que sea muy complicado. Si tienes alguna duda, me lo puedes hacer saber a través de los comentarios, me puedes preguntar directamente. Y si no, eso sería todo por esta lección. Nos vemos hasta la siguiente. Hasta luego.